¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva, y la función de dictar medidas provisionales. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, tras el vencer a las fuerzas del Eje 1945, el presidente americano F. D. Roosevelt propuso la creación de una institución internacional que recibiría el nombre de Organización de Naciones Unidas, ONU, con el objetivo de promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Creación de la OTAN. El bloqueo de Berlín provocó la creación de un frente común para evitar el expansionismo soviético. Así, se creó una alianza transatlántica de defensa mutua bautizada con el nombre de Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Asimismo, y con el objetivo de no quedarse atrás, el bloque comunista respondió con la fundación del llamado Pacto de Varsovia, formado por la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Albania. Los estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. ¿Dónde está su sede? La sede de la Corte Interamericana se encuentra en San José de Costa Rica. ¿Qué instrumentos internacionales rigen el funcionamiento de la Corte? La organización, procedimiento y función de la Corte se encuentran regulados en la Convención Americana. Además, el tribunal cuenta con un estatuto aprobado por los estados mediante Asamblea General de la OEA, y un reglamento expedido por la propia Corte. ¿Cómo está integrada? La Corte está integrada por 7 jueces y juezas, nacionales de los estados miembros de la OEA. ¿Qué es la Secretaría de la Corte? La Secretaría está compuesta por un secretario y una secretaria adjunta, los cuales dan soporte legal y administrativo a la Corte en su trabajo judicial. Algunos de los casos que han llegado a esta Corte son los siguientes. Caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, 1988. Este caso marcó un precedente importante en la lucha contra la desaparición forzada de personas en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño por la desaparición y posterior muerte del estudiante universitario Manfredo Velázquez Rodríguez. Caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia, 2005. La CID condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el marco de la masacre de Mapiripán. Y por último, ¿consideras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vulnera la soberanía jurisdiccional en México? Nosotros consideramos que no, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la soberanía de México son un equilibrio para la protección de los derechos humanos y para la autonomía de los estados. Ya que la Corte solo busca proteger los derechos humanos de las personas. Si bien es cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo que promueve la justicia a un mayor alcance, cierto es también que dicho alcance al final se ve limitado por cada país, ya que aunque se encuentre adscrito adherido a su jurisdicción, también existen países como Estados Unidos que son la excepción a su jurisdicción. Gracias por tu atención. Hasta luego.